Traición, del hombre en quien más confiaba. Ella se lo dio todo, y él, a su vez, se lo devolvió dejándola en una fría mazmorra. La mujer pensó que ya no estaba sola, que podría quedarse con él, el único hombre en quien podía confiar, y el héroe principal de este mundo, Fabián Ignis. Un día se encontraron en el campamento, y el hombre se dirigió a la heroína, llamada June Carentia, diciéndole que su magia era muy útil. Poniendo suavemente sus manos sobre los hombros de ella, le dijo que no había razón para preocuparse, porque su encuentro ya había sido un gran éxito. Ni siquiera podía imaginarse la expedición sin ella, y por eso esperaba que le ayudara en la batalla contra el rey demonio hasta el final. Y la hechicera aceptó sin dudarlo. Estaba tan feliz que estaba dispuesta a convertirse en su fuerza. Eso era lo que solía pensar, pero ahora sus pensamientos cambiaron, porque vagaba sola por las interminables cuevas, sin darse cuenta de que nadie vendría a buscarla. Pero cuanto más pensaba en ello, más realistas se volvían las circunstancias, y finalmente quedó claro que no tenía a nadie en quien confiar, porque él sabía la situación en la que se encontraría y decidió marcharse de todos modos. No estaba claro por qué alguien debía albergar esperanzas, si podía abandonarse con tanta facilidad. Al final, estas mazmorras no estaban vacías, y un poco más tarde, los lugareños la encontraron. La heroína comprendió que con una expedición, esto no habría sido un problema, pero para una maga de apoyo como ella, era sencillamente imposible. Cogiendo una piedra, empezó a verter magia en ella para intentar protegerse de alguna manera. Pero cuando la lanzó contra el monstruo, quedó claro que la piedra no estaba reforzada. Un ataque así ni siquiera podría arañar al enemigo. Lo único que le quedaba ahora era pensar en Fabián y esperar que realmente la salvara, porque incluso había entregado su brazo por él. En el momento en que se necesitaba, llegó la ayuda, un ataque repentino que cegó al enemigo. La persona que se acercó en silencio dijo que era muy extraño, y no entendía cómo una persona que no podía hacer nada a Balrog podía estar en esta mazmorra. La heroína no sabía quién era, pero en realidad se trataba del líder de los Caballeros Oscuros, Mayer Knox. La mujer explicó que los aldeanos la habían obligado a venir aquí, a lo que el rescatador dijo brevemente que parecía un sacrificio humano, ya que algunas personas aún no habían abandonado tales tradiciones. No esperaba encontrarse con nadie aquí y aún así sobrevivir, pero todavía era demasiado pronto para relajarse. Una chica ordinaria simplemente creería en la suerte después de esto, pero June entendía completamente este mundo, y ahora no se enfrentaba a la suerte, sino a algo más, porque Mayer Knox se convertiría en un verdadero rey demonio y llenaría este mundo de monstruos. Pero si ya estaba aquí, entonces valía la pena ayudarlo, en la medida de nuestras posibilidades. El Salvador inmediatamente sintió el cambio. Su espada se volvió mucho más fuerte de lo que había sido antes. Era un fortalecimiento. Con esto, era posible terminar finalmente esta batalla. Como era de esperar, el monstruo cayó tras este ataque, y entonces su atención volvió a la mujer, y agarrándola de la mano, declaró que no se trataba de una persona corriente. Al final, Mayer no esperaba ver a una maga de apoyo abandonada como víctima. En este punto, la heroína se culpó a sí misma por mostrar poderes que no debería haber mostrado, pero se volvió reflexiva, y entonces le pidió que olvidara lo sucedido. Después de todo, no necesitaba ayuda de todos modos. Un momento después, ocurrió algo inesperado, y el comandante Caballero Oscuro le pidió que se uniera a su expedición y se convirtiera en su esposa. June no podía esperar semejante giro argumental, ya que acababa de recibir una oferta del jefe final. Juntos, ascendieron a la superficie y entraron en el campamento dirigido por Mayer Knox, y tan pronto como se sentaron dentro, la heroína sintió inmediatamente una atmósfera pesada. El hombre estaba clavando sus ojos en la maga, y ella no entendía qué se suponía que debía hacer ahora, y cómo había terminado en el campamento con esta persona en particular. El comandante no se dio por vencido, y le dio otra oportunidad de unirse a los Caballeros Oscuros. Por supuesto, ella quería negarse rotundamente, pero no estaba segura de cómo reaccionaría él. Así que empezó a agradecerle amablemente la oferta, diciéndole que necesitaba tiempo para pensárselo.
Pero el comandante, sinceramente, no entendía sus dudas, porque el Caballero Oscuro era la mejor opción disponible. Y la heroína sabía que tenía razón, porque los Caballeros Oscuros estaban liderados por un guerrero más fuerte, el Archiduque Nox, y eran el mejor grupo expedicionario que todos solo podían envidiar. Sin embargo, la mujer se mostró reacia a participar, y cualquiera habría hecho lo mismo de saber quién era realmente aquel hombre. La persona que tenía delante no era solo un hombre fuerte, sino que se encontraba en el mundo del juego la gran batalla del Diablo Sagrado. June Carentia era un personaje de este juego, así como el terrorífico Duque Nox. Y el mismo Fabian que acabó por abandonarla era el personaje principal que el jugador debía controlar. La heroína aprendió mucho mientras buscaba información sobre este juego, incluido el hecho de que existe una segunda ronda en el juego. El falso rey demonio, acorralado en la primera ronda, utilizó el núcleo oculto para dar marcha atrás al reloj, y así comenzó para el jugador la segunda ronda, la repetición. En esta ronda, Mayer intentó matar al rey demonio para librarse de la maldición que llevaba en la sangre, y finalmente el rey murió. Pero entonces se produjo un repentino giro argumental, porque Mayor Nox era el núcleo oculto. Fue entonces cuando absorbió el poder del falso y se convirtió en el verdadero rey demonio. La batalla con el nuevo y poderoso enemigo fue el verdadero final del juego, y sería una locura convertirse en su subordinado, teniendo en cuenta todo esto. Además, la segunda ronda ya estaba en marcha, lo que significaba que pronto se convertiría en un monstruo. El hombre sinceramente no entendía su decisión, porque simplemente no podía encontrar un grupo mejor, sobre todo porque nadie más necesitaba magos de apoyo. Al final, ella comprendió que él tenía razón. Sin embargo, eso no significaba que tuviera que elegir el bando del demonio. Tenía que deshacerse de él de alguna manera, y la mejor opción era dejarse humillar para que él no la quisiera más. June le dio las gracias por salvarla, pero le advirtió que ella no era un buen espíritu, ni siquiera en magia de apoyo, y que por lo tanto no podría ser de mucha utilidad para el grupo. El hombre no opinó lo mismo, pero estuvo de acuerdo en que parecía haberse precipitado. La heroína se alegró de oír esto, porque podía significar que el plan había funcionado y que sería liberada. Sin embargo, el comandante decidió probar sus habilidades primero, y luego volver a esta conversación. Finalmente, se dirigieron a la entrada de la misma mazmorra de la que habían salido. De pie sobre la entrada, Mayer se dio cuenta de que ella parecía estar muy cómoda en la mazmorra, a menos que tuviera prisa por salir. Pero en ese caso, no tuvo más remedio que dejarla aquí. Ella no entendía lo que el hombre decía, pero ahora mismo lo único que quería era salir de aquí. Sabía que sus habilidades serían fácilmente reconocibles si las utilizaba, pero no tenía elección, tenía que salir de aquí. El comandante se sorprendió gratamente al ver que, en pocos segundos, la hechicera era capaz de subir hasta él. Resultó que era bastante ágil, y sus habilidades y movimientos no estaban tan mal. Así que volvió a dirigirse oficialmente a June, diciéndole que era a ella a quien necesitaba. Y esta es la reacción que ella temía cuando huía de los monstruos. Era una simple mecánica de juego. Los puntos característicos y las habilidades se mantenían desde la primera partida, así que ella destacaba un poco. Este miedo era claramente visible para el archiduque, y trató de encontrar la razón por la que la mujer se resistía tan obstinadamente, por lo que sugirió que tal vez ella había decidido elegir otra expedición. Ella empezó a negarlo, explicando que era la primera expedición que conocía, lo que por supuesto no era cierto. Esto solo le hizo reír, así que decidió preguntarle directamente si aún se sentía unida a Fabian. En ese momento, la mujer se sintió avergonzada, por lo que supuso que Mayor Nox podía penetrar en la mente de otra persona. Al hombre no le gustaban estas largas conversaciones, así que sugirió que fueran directamente al tema principal de la conversación. El hecho de que ahora mencionara a Fabian le hizo pensar que ese hombre ya sabía que ella tenía recuerdos de la primera ronda. Así que, arriesgándose claramente, le preguntó cómo sabía lo de la primera ronda. La forma en que lo llamó le interesó a Mayer, así que se dio cuenta de que estaba llamando a la ronda actual segunda ronda. La mujer se dio cuenta de su error más tarde de lo debido
y cada segundo que pasaba le resultaba más difícil salir de él. Pero al final, se le quitó cualquier opción cuando el comandante se dio cuenta de que era obvio, por su comportamiento, que ella se acordaba de todo, y por lo tanto, era mejor que no intentara engañarle. Y resultó que no era la única que conservaba sus recuerdos, y su marido se dio cuenta enseguida de su extraño comportamiento. Y en cuanto a Fabian Ignis, parece que también recordaba el mismo primer asalto. El hecho de que Knox ya lo supiera confundió a la heroína, ya que era demasiado rápido para aceptarlo y analizarlo todo. Mayer explicó entonces que desde el principio pensó que se estaba volviendo loco porque todo se repetía una y otra vez. En aquel mundo, que repetía por completo el pasado, hubo finalmente una persona cuyas acciones cambiaron de verdad. Y fue Fabian Ignis, que sabía que June estaba atrapado en la mazmorra y en peligro, pero aún así eligió otro lugar para su propia expedición. Y así, ya no tenía sentido que siguiera confiando en esa persona. Cuando aún estaban en el grupo, Fabian recibió un golpe muy fuerte en el brazo, que debía ser atendido de inmediato, pero la magia sagrada no funcionó. La heroína no podía ver esto, así que dijo las palabras del hechizo, que fueron dirigidas a la herida del héroe. En un instante, todo volvió a ser como antes, pero solo entonces quedó claro que la herida había sido transferida a June. Ella no lamentó nada, porque de esta manera ambos podrían sobrevivir, y su brazo podría recuperarse en el segundo round, así que todo estaba bien. Parte del cuerpo se recuperó, pero quedó claro que el sacrificio era inútil. La mujer explicó que desde el principio había planeado ir a otra mazmorra para conseguir el Anillo de Fuego. Sin embargo, el comandante se preguntó por qué seguía teniendo esperanzas en él, a pesar de que lo comprendía todo, y entonces supuso que aquella persona aún quería seguir siendo un perro de Fabián. La heroína ni siquiera podía pensar que aquel hombre pudiera recordar todos los detalles del último asalto. Pero había algo que Knox no podía entender, y es que la traición de Fabián no tenía nada que ver con su falta de voluntad para unirse a los Caballeros Oscuros. Puede que fuera un mal tipo, pero seguía siendo el protagonista de este mundo, y no era más que el jefe final al que había que destruir. Sin embargo, ahora, este jefe final, sentado sobre sus rodillas, le pidió que compartiera sus pensamientos con él, porque está dispuesto a escucharlo todo. Estaba dispuesto a llegar lejos por ello, porque la deseaba, y por eso acudió al calabozo para salvarla. Quedó claro que su encuentro no fue casual, y como ya habían hablado de esa ronda, era hora de tomar su decisión. June no terminaba de entender por qué era tan terco en su decisión, pero una y otra vez le aseguraba que ella era la que él quería, y que la conseguiría, pasara lo que pasara. Quizá la razón era que quería destruir al rey demonio. Aún así, necesitaba conocer sus verdaderos motivos, y se lo preguntó directamente al comandante. Después de todo, June recordaba el primer asalto, pero ahora hablaba como si fuera por sus extraordinarias habilidades. Sin embargo, en el momento de la última ronda, ella no tenía todas esas habilidades, pero él ya había decidido salvarla. Sin dudarlo, Mayer dijo que estaba seguro de que June era mucho más valiosa de lo que ella pensaba. Pero estas palabras solo la confundieron aún más, porque incluso Fabián, con quien había pasado mucho tiempo, la había abandonado. Solo ahora se dio cuenta de que él no sabía todo lo que ella había hecho en la última ronda, y que fue ella quien intentó matar a Mayer Knox. Normalmente, el verdadero rey demonio moría en la segunda ronda, pero ella decidió que sería mejor hacerlo al principio. Tal vez fuera solo miedo a la batalla que se avecinaba, y por eso intentó destruir el núcleo oculto. La información sobre las mazmorras de alto nivel por las que Knox no pasaría llegó rápidamente a oídos de los Caballeros Oscuros. Había muchos puntos blancos al respecto, y aún así, todo esto no le aportó nada. Mayer Knox despejaba mazmorras de alto nivel, una tras otra, ganando más y más fama entre la gente. Como resultado, la heroína tuvo que abandonar la idea de matarlo, porque los magos de apoyo no tenían ninguna oportunidad contra un atacante que ni siquiera podía soportar una mazmorra. Por eso apenas lo sabía ahora, porque entonces podría haber eliminado fácilmente a todo su grupo en el primer asalto, o simplemente no haber ido al rescate en el segundo. En un instante, el duque se dio la vuelta y le pidió que se olvidara de Fabián,
porque ya había fracasado como héroe, incluso en el momento en que perdió a un compañero tan valioso, y trató de decir que no era su culpa en absoluto, que solo era culpa de ese mal héroe, y que muy pronto todos se darían cuenta de que él no podía derrotar al rey demonio. No esta vez. La mujer sabía que era obvio que Nox ganaría, pero no tenía sentido si el verdadero rey despertaba. A ella no le servía de nada servir al futuro gobernante demonio, así que tal vez fuera mejor rogarle a Fabián que la llevara de vuelta al grupo. Tenía su orgullo, pero él significaba mucho para ella. Después de todo, era el protagonista que tenía la oportunidad de matar al rey demonio. Esto podría significar su futuro feliz, que solo es posible con él. Pero un futuro con Mayer, cubierto de tinieblas, a costa de una oportunidad fantasmal, sería rechazar un camino fiable. Por eso, no estaba claro cómo salir de esta situación. Las características de Herzog eran mejores, y por lo tanto, esta excusa no funcionaría. Lo único que quedaba era confiar en el poder sagrado. Después de todo, Mayer era en cierto sentido un pariente del rey demonio, y sus ataques no funcionarían a menos que el rey estuviera debilitado en el grado adecuado, por lo que tenía el atributo de la oscuridad, al igual que los demonios. La principal fuerza de ataque de los caballeros oscuros es el archiduque, pero debido a este problema, puedes golpearle 100 veces y no hacerle casi ningún daño. Solo después de que el grupo de Fabián sea capaz de debilitar al rey, los ataques del duque finalmente funcionarán, y ahora se propusieron confiar solo en él. Eventualmente será posible si su atributo de oscuridad se vuelve sagrado. Pero recién ahora, la heroína se dio cuenta de que tiene una habilidad de transformación que cambia temporalmente su atributo principal por el opuesto. Casi todos los monstruos de este mundo, excepto algunos de las mazmorras especiales, eran de ataque, con un atributo oscuro, y por eso esta habilidad prácticamente no la usaba nadie. Pero en el caso de Mayer, podía ayudar a derrotar incluso al rey demonio. Fabián decidió que ya había recibido toda la información útil de ella, así que se deshizo de ella, pero solo estaba hablando de la primera ronda. Pero no sabía nada sobre objetos especiales o mazmorras. Esto significaba que el héroe que la abandonó definitivamente no podría con la segunda ronda, así que no podíamos dejarle el futuro de este mundo a él. Así que tuvo que pensar qué podía hacer por el verdadero Jun. La mujer no podía entender cómo se metió en su cuerpo en primer lugar. Ella no lo quería, y por eso no se arrepentía sinceramente, aunque le hubiera podido costar la vida. Y por eso pensó en cumplir alguna de sus voluntades, por ejemplo, vivir su vida como la había vivido el antiguo Jun. Pero solo se le ocurrió una manera, vivir como la sombra del protagonista, como una protectora, como debe hacerlo un mago de apoyo. Todo esto para dejar su nombre en la historia era lo único que ella, que robó el cuerpo, podía hacer. Y así, ahora le puso una condición al comandante de los Caballeros Oscuros, a saber, que el nombre de Jun Carentia quedaría escrito en la historia. Esto hizo que el duque se riera a carcajadas, ya que no esperaba que ella fuera tan codiciosa. Pero al final accedió, prometiendo que se aseguraría de que su nombre sería pronunciado por la gente durante mucho tiempo, porque no olvidarían pronto al participante de la batalla contra el rey demonio. Y ahora no tenía motivos para negarse. Era la única oportunidad que le quedaba en esta vida. Tenía que intentar sobrevivir hasta el final para ver un mundo en el que todos fueran felices. El hombre admitió que nunca había visto a nadie que pensara en unirse a su equipo durante tanto tiempo. Así que tenía que hacer todo lo posible para asegurarse de que la heroína no se arrepintiera de su elección. Y también para no decepcionarla, para expresar su gratitud por su determinación, le ofreció su ayuda si necesitaba cualquier tipo de apoyo. Finalmente, el hombre le prometió que la trataría mejor que a los demás y que volverían a la base para hablar de la incursión contra el rey demonio. Cuando le preguntó si le darían tiempo para adaptarse, el comandante le aseguró que estaba seguro de que no tendría problemas. Y aunque la dejaron tirada en la segunda ronda, solo fue culpa del tonto de Fabián. Toda la situación fue bastante divertida, porque Jun nunca pensó que llegaría a insultar a Fabián junto con Mayer. Así que parece que realmente es un tonto,
y la elección que hizo hoy fue la correcta. Tan pronto como regresaron, se anunció una reunión general, en la que se presentó June Carentia. Luego se permitió a la heroína presentarse, y así lo hizo, llamándose a sí misma Maga de Apoyo. Como era de esperar, la gente reaccionó de forma diferente, pero la lógica general podía entenderse. Entonces, una orden fue dada a uno de ellos, y mirando a esa persona, la heroína se sorprendió visiblemente. El nivel de poder mágico podía ser comprendido incluso con solo mirar el color de su cabello. Era un oficial de los Caballeros Oscuros, Axion Flama, un mago de fuego. Presentó personalmente a la nueva integrante de su grupo, explicándole que compartirían la vida y la muerte como colegas y que, por lo tanto, debían cuidar de ella. Pero esto era un poco extraño para Axion, e indicó con vacilación que era un mago atacante. Y Mayer también le indicó que sería vicecapitana porque tenía mucho talento. Esto la enfureció y exigió saber qué significaba. Todos se escandalizaron de que la nueva miembro fuera tan simple y descarada en su comunicación con su líder. Pero se lo tomó con calma y pensó que le estaba diciendo que recibiría un mejor trato. Y de hecho, la heroína pensó que bajo estas palabras sería tratada como vicecapitana, pero no como un cargo. Esto sorprendió al duque, porque cualquier otra persona habría estado feliz de obtener tal posición. Pero June conocía perfectamente sus límites. Solo cuando le señaló que su nombre pasaría a la historia, la nueva vicecapitana cambió de opinión y aceptó encantada el nuevo cargo. En presencia de los demás miembros, se produjo una acalorada discusión sobre cómo una vulgar maga de apoyo había alcanzado un rango tan alto, y solo ella no había esperado que Mayer la ignorara desde el principio. Una vez zanjado el asunto, Axion recibió la orden de explicárselo todo al recién llegado antes de que regresara. Y antes de marcharse, el líder se dio la vuelta y se dirigió a la heroína con una sonrisa alegre, explicándole que iría al calabozo a por los resultados, y que si tenían alguna duda, podían preguntar a Axion. Habiendo terminado con eso, fueron a inspeccionar el Lahir, y en el camino, el oficial notó que era la primera vez que veía al duque así, porque estaba tomado de la mano, pero no dijo una palabra. Normalmente le habría mirado con odio y le habría apartado sin dudarlo, pero esta vez estaba sonriendo, y en general, nunca llevaba personalmente a la gente al grupo. Tenía que verlo desde otra perspectiva. El tiempo de ataque se reduciría en 2/3, por lo que la ventaja neta de incluso un simple soldado, bajo la influencia de este círculo mágico. Mientras pensaba en todo esto, no prestó atención a nada, y solo cuando le llamaron volvió a la realidad, por lo que se disculpó, explicando que eso ocurría pocas veces y que por eso estaba abrumado. Entonces, June decidió dejar las cosas claras, diciendo que ella no había pedido unirse a la expedición, sino que había sido invitada. El ambiente a su alrededor cambió de inmediato, y el oficial indicó que lo entendía todo perfectamente, por lo que se disculpó si la había ofendido de alguna manera. Al fin y al cabo, no era la primera vez que se veían, y habían tenido una conversación no muy agradable poco antes. Hablando con la líder, Axion le pidió que se lo pensara mejor, explicándole que la maga de apoyo no podría sobrevivir sola tanto tiempo, y que podría tratarse de otra trampa de la mazmorra. Pero Mayer no creyó en esas tonterías, y afirmó que era una maga normal y corriente, y que simplemente no podía salir sola. Sin embargo, la subordinada, aunque no fuera un demonio sino una humana, vio el problema. Podía aprovechar esta situación para hacerse pasar por un miembro de los Caballeros Oscuros. Obviamente, la heroína no se alegró de oír todo esto, porque casi muere allí, pero solo la calumniaron. Así que decidió ir a hablarle personalmente. Cuando la mujer se acercó, dijo que estaba agradecida por la ayuda, pero que parecía haber un malentendido entre ellos. Entonces June dijo que no necesitaba a esos caballeros oscuros, ni al archiduque, ni a nada, y juró en nombre de Santa Marianne. Ese tipo de juramento es la mejor garantía entre los magos, y al final era cierto, Mayer sí la había invitado. Así que no iba a enfadarse con él ahora, porque tal vez no conociera las ventajas de los magos de apoyo. Pero ahora parecía que aquel hombre reconocía su error y le daba las gracias por haber ampliado sus horizontes, por lo que se ofreció a llamarle por su nombre de pila,
y era el mago atacante del primer equipo de los Caballeros Oscuros. Su actitud era sorprendentemente mejor de lo que había esperado desde el principio, porque en la primera ronda, Fabian chocaba a menudo con Mayer, y por eso había peleas a menudo. Pero aunque tuvieran desacuerdos, la persona que tenía delante era el mejor mago atacante del grupo, y era mejor establecer una buena relación con él. Acción también admitió que a menudo necesitaba tomar el mando en la mazmorra, y por eso a veces podía ser demasiado sensible, lo que explicaba su actitud hacia ella cuando se conocieron. Al final, ahora tenía una mejor opinión de ella, y le dio las gracias por comprender toda la situación. Mirando al frente, vieron a los aldeanos allí reunidos, cuyo jefe hablaba con el líder de los Caballeros Oscuros. El anciano expresaba su gratitud por haber salvado su aldea, por lo que había preparado un pequeño banquete en su honor, y esperaba que el archiduque les visitara. La heroína solo pudo ver que el hombre intentaba mostrarse hambriento, y comprendió muy bien sus verdaderas intenciones. Querían establecer una relación que se beneficiara de la reputación de Mayer y de la de los Caballeros Oscuros, y el líder lo comprendió, por lo que se marchó con la afirmación de que no tenía tiempo para entretenimientos. Ambos comprendieron que se trataba de un intento muy estúpido, y su líder no se distraería de su trabajo. Pero antes de irse, el anciano de la aldea reconoció a la heroína, y ahora estaba muy interesado en saber cómo había logrado sobrevivir. Antes de ir a la mazmorra, el jefe intentó persuadirla para que fuera allí y cerrara la puerta, ya que era la única maga del pueblo. Le aseguró que ella no era una maga de ataque, sino solo de apoyo, por lo que no tenía ninguna posibilidad de hacerlo sola. Por lo tanto, el hombre comenzó a arrastrarla a la fuerza, diciendo que ellos mismos no cerrarían la puerta y que gente inocente podría resultar herida. Para salvarse, la heroína pidió ayuda a su padre y a su madrastra. El hecho de que al principio del juego, June, la maga de apoyo, se encontrara sola en la mazmorra es un recurso argumental bastante extraño. Pero de hecho, fue obligada por sus compañeros de aldea. Machesa le ordenó que entrara inmediatamente, porque, de lo contrario, su hermano podría resultar herido. Ni siquiera sus padres intentaron impedirlo, y fue entonces cuando se dio cuenta. Y ahora, las mismas personas volvían a acercarse a ella, como si nada hubiera pasado. Aunque no se les permitía venir, sus padres decían que debía pagarles por cuidar de ella, porque eran de la familia. Acción, al ver esto, no entendía por qué. Si tenía familia, no la buscaban. Pero le explicaron que no era de extrañar, porque la habían echado personalmente de la aldea para sacrificarla, y difícilmente esperaban que volviera con vida. Para la oficial, todo esto era muy incomprensible, porque hacer cosas tan terribles, irracionales y absurdas era inaceptable para una persona moderna. Sin embargo, ahora esto ya no le importaba. Después de todo, la heroína no podía imaginar cómo se sentiría el verdadero June en este momento, y ella había estado viviendo en este terrible asentamiento desde que nació. Lo único que sentía por ellos era asco, y por sus padres de la misma manera. Se decidió ir a hablar con ella, y allí la madrastra dijo que quería dar las gracias al archiduque por haberla salvado. Y en su opinión, la gratitud de June por sí sola no era suficiente, por lo que estaban dispuestos a dar el ejemplo correcto. En respuesta, la heroína pidió ser sincera ahora, es decir, que sus madrastras no tenían motivos para estar agradecidas, porque apenas se alegraban de que hubiera regresado. Pero los ancianos empezaron a convencerla de que eso no tenía sentido, y que ella solo estaba fingiendo ser una víctima para hacerlas quedar como ladronas. Fue entonces cuando la heroína se derrumbó y gritó que la habían metido a la fuerza en una mazmorra donde estuvo a punto de morir, pero que ahora pretendían olvidarlo. El padre se rió nerviosamente y le pidió que no dijera más tonterías, porque seguían siendo una familia. Al final, Acción se cansó de esto y se dio cuenta de que era hora de que se marcharan, y explicó a los despistados padres que su hija era ahora miembro de la expedición del Caballero Oscuro y que iban a ir a la siguiente mazmorra para despejarla. Los padres no se lo podían creer, así que empezaron a preguntar si se llevaban a todo el mundo, y si ahora necesitaban nuevos reclutas, podían llevarse a Eugen. Semejante insolencia estaba más allá de su comprensión,
porque esta gente iba en serio a enviar a un niño pequeño con una espada de madera a una expedición. Aquello fue el colmo, y se dio orden de llevárselos, a lo que indignados empezaron a decir que eran de la familia y que no se les podía tratar así. Pero Axion estaba decidido, y dijo que no se repetiría 2 veces, y que no debían tomárselo a broma. El padre rogó a su hija que los echara, y explicó al oficial que, en su opinión, el niño sería más útil que Jun. Al final, los echaron del campamento, y la heroína se lo agradeció a su nuevo amigo. Al final, las relaciones entre las personas se hicieron más fuertes frente a un enemigo común. Era hora de prepararse para partir, y el hombre señaló que ya habían empacado sus tiendas y que partirían pronto, y que si ella tenía algún equipaje, debía empacarlo. Pero resultó que no había nada de eso, lo que le hizo sentir verdadera lástima por la nueva vicecapitana. No le gustaba la cara que ponía, porque ahora la miraban como a una niña sin nada que ponerse, lo cual era cierto. Eugen siempre tenía ropa nueva, mientras que Jun seguía arreglándoselas con harapos viejos. Ahora todo le parecía discriminación, aunque en la primera ronda no había pasado mucho tiempo con ellos, pero en la segunda era evidente. El hombre le aseguró que no había motivo para preocuparse, ya que a la vicecapitana le iban a dar muchas cosas, e incluso le harían un uniforme mágico a su medida. Lo que llevaba ahora era un uniforme de maga corriente que no destacaba en nada, pero era una maga de apoyo. Jun se lo tomó con más calma y me aseguró que le parecía bien, sobre todo porque su especialidad podía verse en el color de su pelo. Y era cierto, porque cuanto más poder mágico tenga alguien, más claro será el color de su pelo. Por eso fue inmediatamente obvio que Axion era un fuerte mago de fuego. Y Jun, el mago de apoyo, tenía el pelo gris pálido, y era obvio a simple vista. Mientras hablaban de esto, fueron escuchados sin saberlo por Kyer Knox, que se dio cuenta de que su color de pelo iba muy bien con el uniforme del Caballero Oscuro. Estas palabras parecían ser un cumplido, aunque la mujer no estaba segura de cómo le quedaba. Pero aparentemente estaba implícito que este uniforme les quedaba bien a todos los Caballeros Oscuros, y por eso la heroína le dio las gracias. Ya que le llamaban su señoría, Kyer pidió que le llamaran capitán, después de todo era su superior. Esto sorprendió un poco a Jun, porque los demás no lo llamaban así. Sin embargo, tuvo que aceptar, porque él era el jefe. Después de pensarlo un rato, el líder se dio cuenta de que el uniforme necesitaba algunos arreglos, así que tendría que decirle al sastre que le hiciera algo cuando volvieran a la base. También recordó que debían celebrar una ceremonia de bienvenida a su regreso. Y si ya estaban preparando los caballos, debería ir con Axion a los establos para ayudarla a elegir el adecuado. Y eso era una buena noticia para ella, porque normalmente solo los mejores caballeros cabalgan así. El resto tenemos que caminar, y aunque un caballo no es tan cómodo como un coche, seguía siendo mejor que caminar. En la primera ronda, solo pudo llevar a su caballo hasta la mitad, pero ahora podía montar de nuevo. Axion, sin embargo, no estaba seguro de ello y preguntó directamente si Jun sería capaz de hacerlo. Pero el duque estaba seguro de ello, así que se lo confirmó sin dudarlo. El hombre aseguró que no esperaba tales habilidades de ella, porque para una persona corriente es una habilidad bastante rara. Los caballos son animales muy valiosos, por lo que solo un pequeño número de plebeyos podían criarlos, y la mayoría de ellos no sabían sujetar la silla de montar. La heroína estaba aprendiendo mientras estaba en la expedición de Fabián, y por supuesto no podía hablar de ello. Y así, se dio cuenta de que el capitán no le habría dado un caballo si supiera que no iba a poder con él. Al fin y al cabo, era una de esas personas que veían las posibilidades de los demás y las aprovechaban. Mayer era un obseso del control, y sobre todo en una expedición, quería que todo saliera exactamente según su plan. Prácticamente no había cambios espontáneos de puestos, por muy competentes que fueran los recién llegados. Tenían que ascender desde abajo. No puedes convertirte en un caballero de élite aunque muestres altas capacidades individuales. Cada cambio debe ser aprobado por el líder. Esta era la única manera de convertirse en un caballero oscuro de élite. Por eso, obviamente, todos se sorprendieron cuando le dieron esta posición. Al final, tuvo que unirse, porque no veía ninguna otra opción. De repente, la maga de fuego señaló que conocía sorprendentemente bien a su señoría.
Jun, nervioso, comentó que era obvio a primera vista, porque no era como si se conocieran de la primera ronda. Y así se pusieron en marcha, y la heroína estaba en un caballo, frente al líder de todo el grupo. Meyer estaba al frente de todos, como era de esperarse, y Axion a su lado, lo que hizo que la heroína se sintiera fuera de lugar ahí, pues aunque era pareja de Fabián, nunca se sintió igual a ellos. Eran sus amigos de la infancia, amigos íntimos, Decca y April, y solo ahora, pensando en el hecho de que nunca habían estado en igualdad de condiciones, no estaba claro por qué había decidido que el héroe nunca la abandonaría. Sin embargo, tampoco se podía confiar completamente en Meyer. Después de todo, ya había tenido suficiente con una traición. Esta vez era el momento de trazar una línea, y el duque solo era un ayudante en la destrucción del mal, nada más. Pasaron por su pueblo natal, y los habitantes no podían creer que Jun estuviera realmente viva allí. No podían creer que un mago de apoyo hubiera sido aceptado en los Caballeros Oscuros. También preguntaron a sus padres, pero dijeron que no lo sabían. Estaba claro que guardarían silencio. Quizá simplemente les daba vergüenza hablar de su hija, a la que ellos mismos habían expulsado. Sin embargo, el líder no iba a tolerar tales palabras contra su cercano subordinado. Por eso, de repente, le ofreció tierras como regalo de presentación a Jun. Le aseguró que ser gobernador no era tan mala idea, porque podía recibir impuestos, e incluso era posible cambiar al jefe de la aldea en cualquier momento. Como era su aldea natal, podía recibir apoyo, y si Jun quería crear un gremio aquí, Kyer estaría dispuesto a ayudar. Entonces, la gente empezó a hablar de otra manera, porque si ella estaba realmente en los Caballeros Oscuros, y ellos le dieron tierras, entonces ella debía tener una alta posición, y su aldea podría florecer si se abría un gremio aquí. Al final, fue el jefe quien la echó, no ellos, y sus padres nunca la respetaron realmente, así que no podían dejar escapar esta oportunidad por su culpa. Esta reacción ya ni siquiera tenía gracia. La gente pensaba que habían encontrado a los culpables y pensaban que Jun se olvidaría del asunto. Al final, todos eran iguales, y si aceptaban ahora, tendrían que lidiar con esta ira más tarde. Y por eso se decidió abandonar el terreno donde vivía esa gente. Pero incluso en el calabozo, se sentía más cómoda que entre esa población. No cambiaría mucho, por supuesto, pero la actitud hacia los mayores y los padres sería obviamente diferente. Era realmente conveniente estar en los Caballeros Oscuros, porque cuando la heroína se unió a Fabián, todos solo se rieron, pensando que estaba engañada, pero esta vez no se acercarían a ella. Finalmente dejaron la aldea, pero parecía ser un largo camino hasta la base, así que se decidió usar algo que ella no había usado en mucho tiempo. Tenía una habilidad especial relacionada con el sistema de juego, a saber, la capacidad de abrir la interfaz y ver el estado. Podía ver rápidamente sus propias características, o incluso ver el estado del enemigo, los potenciadores o las recargas. Después de todo, tenía información que nadie más en el mundo tenía, y podía averiguar su nivel sin dispositivos, en cualquier momento. Ahora, la heroína era de nivel 23, aunque originalmente había sido de nivel 20, lo que significaba que los luchadores de los Caballeros Oscuros habían ganado mucha experiencia por limpiar la mazmorra. Fabián también luchó contra monstruos en la primera ronda, pero solo contra los que estaban en el camino. Jun no había estado en una mazmorra antes, por lo que no tenía experiencia en mazmorras, pero fue sorprendentemente talentoso mientras la protegía, porque ella ni siquiera podía usar sus habilidades correctamente. Pero otras personas en el grupo solo estaban molestos por esto. Por eso la oferta de convertirse en vicecapitán al nivel 20 fue bastante inesperada. Al principio, pensó que Kyer no se había dado cuenta de lo débil que era. Él le aseguró que no le importaba, porque podían subir el nivel. Pero el problema no era solo ese, y la heroína señaló que si la añadían al grupo, el nivel medio de los Caballeros Oscuros descendería significativamente. Pero el líder se rió y señaló que, aún así, su nivel medio seguiría siendo superior al del grupo fabiano. El nivel de Meyer es igual al 80, e incluso si contamos a los dos, la media será de 50. Para luchar contra el Rey Demonio, es necesario tener un nivel medio de al menos 60.
En la primera ronda apenas lo consiguieron, y Mayer ya era nivel 80 desde el principio, y también tenía resistencia a los ataques físicos, quizá porque era el núcleo del rey demonio. Y por eso también tenía un ataque mágico alto, así como casi todas las características. Pero su defensa mágica era más débil que las demás características, aunque seguía siendo superior a la de otras personas. Esto explicaba por qué todos los intentos de matarlo fallaron, porque si la heroína hubiera comprobado todo de inmediato, quizás no habría perdido tanto tiempo observándolo. Y también recordó a otro tipo que aún no se había unido a los Caballeros Oscuros, Nova Bellum, que era considerado la estrella del grupo, y se mostraba muy amistoso con ella porque le recordaba a su hermana. June tuvo que comunicarse con él para matar a Mayer, y a través de él intentó filtrar información sobre mazmorras que Nox no habría podido manejar. Pero el duque siempre volvía, y Nova subía los niveles como la espuma. Y él se lo agradecía constantemente porque le ayudaba a subir más alto en la jerarquía de los Caballeros Oscuros. Ahora la heroína se sentía culpable por usar al tipo para tal cosa, y por eso, antes de que él se uniera, ella debería tratarlo mejor en el futuro. Mientras ella pensaba en todo esto, el líder le preguntó qué estaba mirando. Ella se sintió un poco confusa por esta afirmación, así que contestó bruscamente que solo estaba pensando, lo que solo hizo que él sonriera. Parece que él solo pensó que era sospechoso que la heroína estuviera simplemente mirando al espacio, y por lo tanto sería mejor revisar las características cuando no hubiera nadie alrededor. Hacia el anochecer, se decidió armar un campamento temporario, y alrededor del fuego, la heroína se sentó con el resto del grupo. Entonces, uno de los presentes notó que todos en la base estaban muy sorprendidos. La heroína supuso que era porque el grupo ahora tenía un mago de apoyo, pero resultó que era porque el propio capitán había traído a este mago. Era bastante extraño, porque los jugadores a menudo llamaban tramposo a Mayer por su habilidad para coleccionar talentos. Los personajes más fuertes siempre terminaban en los Caballeros Oscuros, y ahora decían que tal persona no invitaba a nadie personalmente. Sin embargo, la heroína sabía que esta expedición estaba llena de gente fuerte, y el oficial lo confirmó. Y eso era porque el duque lo tenía todo. Podía permitirse elegir guerreros basándose en sus habilidades, no en su pasado. Esto era completamente diferente de otras expediciones, donde el pedigrí o las inversiones materiales eran importantes. Mayer no solo era rico, sino también generoso, pues tenía suficiente poder, dinero y fuerza como para que cualquiera quisiera convertirse en subordinado de un hombre así. El luchador supuso que por eso Axion se había unido a él y lo confirmó, ya que no podía someterse sin más a alguien que era más débil que él. Ahora, un luchador de los Lobos Rojos, Vegan, estaba hablando con ellos y les aseguró que lo más importante era lo útiles que eran en las mazmorras, porque si una persona no podía unirse a las batallas de inmediato, tendría que escalar desde abajo. Una mujer del mismo escuadrón, llamada Ginia, notó que desde este punto de vista, June era increíble, porque se conocían desde hacía años, y parecía que ella era su tipo. Ante esto, la heroína solo pudo reírse nerviosamente, sin entender por qué no decían simplemente que tenía talento, porque la gente podría tomárselo a mal. Pero, en general, todos sabían que los Caballeros Oscuros era una de las mejores expediciones, y por eso los talentos la encontraban a ella. Esta afirmación confundió a June, porque significaba que no reclutaban en absoluto, aunque encontraran a alguien con talento por accidente. Sin embargo, ahora había un precedente con ella, así que nadie sabía cómo iría, y muchos podrían querer convertirse en soldados del duque. Anteriormente, todos debían al menos pasar el examen de ingreso del Caballero Oscuro, y la heroína debía saberlo. Este examen es un espectáculo increíble de cómo muchas personas de todo el mundo se reunieron para demostrar sus talentos. Algunos solo esperaban tener suerte antes de unirse a otros grupos, y otros intentaban entrar en los Caballeros Oscuros por primera vez. Mucha gente no pudo entrar, así que muchos empezaron a envidiar a June. Al final, Heroi estuvo de acuerdo en que ella misma habría pensado lo mismo,
algún patético mago de apoyo convirtiéndose de repente en vicecapitán. Era increíble que hubiera gente feliz de tenerla, pero esta posición causaría más problemas que beneficios. Ginny resumió que solo se habían unido por el duque. Algunos podrían haber estado en contra, pero cuando vieran sus habilidades, lo entenderían. Sin embargo, el problema era que la verdadera fuerza solo podía demostrarse en las mazmorras. A juzgar por lo que todos dijeron, el examen se celebraría en unas semanas, después de que regresaran a la base. Ginny se limitó a reír, pero la heroína pensó que la idea de Axion no era tan mala. El tiempo pasaba deprisa, y su posición en la expedición era bastante precaria, por lo que podría valer la pena formar su propio grupo con gente nueva. Después de un rato, estaban en su destino, y era el ducado de Nocteria, donde se encontraba su base. En la entrada, los demás miembros de los Caballeros Negros ya estaban esperando, recibiendo al grupo con su líder, con todos los honores. Era la primera vez que visitaba la base de otra expedición, y era sorprendente. Aunque teniendo en cuenta que el líder era el duque, no había motivo para tanta sorpresa, porque era capaz de albergar a 3 escuadrones de caballeros. Esto hizo que incluso June se sintiera un poco tramposa. El líder la ayudó a bajar de su caballo, y entonces la heroína admitió que ahora realmente sentía que se había convertido en parte de los Caballeros Oscuros. Esto enfureció a Mayer, porque pensaba que ella había estado pensando así durante mucho tiempo, y por eso buscaba la razón en sí misma, aunque no le habían dicho nada de eso. Así que el hombre le pidió que recordara que a partir de ahora, esa era también su base. June sugirió que tal vez intentaba adelantarse a Fabián, quizá porque le había robado a Mayer, el rey demonio, delante de sus narices en la última ronda. O tal vez solo piensa que ella todavía siente nostalgia. Todo se ha dicho. Pero podría haber problemas si no confía en ella. Así que vale la pena seguirle el juego en la medida de lo posible. En este caso, el líder pretendía enseñarle el castillo, lo que escandalizó a la mujer. Cuando se le preguntó si no estaba contenta con su compañía, June señaló que debía tener otras cosas que hacer además de tontear con los recién llegados. Pero todos sus argumentos quedaron invalidados cuando se señaló que ella era la vicecapitana. Y para una capitana no había nada más importante que presumir de base. Al principio no le pareció mal, pero pronto quedó claro que si se iba con él ahora, solo atraería más atención. Así que decidió pedírselo a Axion o a alguien más. Pero estos parecieron darse cuenta enseguida de dónde se metía y huyeron de antemano. Al final, no le quedó más remedio que aceptar una visita guiada con el duque. A la entrada del castillo ya les esperaba un mayordomo que se alegró de ver que el caballero regresaba sano y salvo. Se llamaba Vince, y el duque decidió presentar inmediatamente al nuevo miembro de la expedición, que pasó a ser el vicecapitán. El aristócrata dijo que llevaba mucho tiempo buscando a una persona con tanto talento, así que no debía ofenderle en este aspecto. Mayer también le preguntó a June si tenía alguna sugerencia para la habitación, porque haría todo lo posible por complacerla. Vince ahora sentía lo mismo que los otros caballeros oscuros. No entendía por qué su maestro se comportaba así. Y la heroína también buscaba una respuesta a esta pregunta. Así que supuso que él podría ser tan amable porque habían compartido recuerdos de la última ronda. Tal vez solo estaba interesado en toda la información que ella tenía. Después de todo, nada estaba claro. Mientras caminaban por el castillo, todos los criados los observaban asombrados. Debido a todas estas miradas y discusiones, la heroína se avergonzaba incluso de mostrar su rostro. Entre las voces, ella también podía oír a aquellos que estaban descontentos de que ella fuera una maga de apoyo, que de alguna manera se había unido a los caballeros oscuros. Por eso no le gustaba que el color del pelo sirviera para identificar la identidad de un mago, porque solo era útil para los magos atacantes fuertes. Si ella lo había oído, entonces Mayer debía haberlo oído. Pero ahora mismo, él parecía estar fingiendo no darse cuenta, y ella no podía seguir dando vueltas con él, así que supuso que ya habían mirado a su alrededor. Aunque esto resultó ser falso, John se dio cuenta de que no podía recordar cuántos lugares había visto a la vez. Esto era un error, y se le señaló que era extraño escuchar esto de un antiguo miembro del grupo que había superado muchas mazmorras difíciles.
El hombre también señaló que entendía que ella estuviera preocupada por la atención de la gente, pero que era más fácil escribir su nombre en la historia mientras estaba con él. Estas palabras eran ciertas, porque si todo el mundo veía que Meyer la apoyaba, las protestas contra el nombramiento se desvanecerían poco a poco. Pero si la hubiera llevado a un puesto inferior, no habría habido ningún problema. Pero el jefe le aseguró que simplemente no le gustaba perder el tiempo, porque estarían constantemente consultando, y por eso solo era cuestión de tiempo que la ascendieran a vicecapitana. Para no perder el tiempo, se necesita tiempo, dinero o las personas adecuadas. Pero ahora mismo June creía que solo podía confiar en sí misma, y al principio tendría que trabajar más duro. Mientras pensaba en esto, Meyer le sugirió que iba a dimitir. Sin embargo, la hechicera lo negó tajantemente, diciendo que en general le gustaba trabajar duro. Comprendía que si alcanzaba el nivel del resto de la expedición, la batalla con el rey demonio sería más fácil y el futuro sería más tranquilo. Pero había otra razón. Si Meyer realmente derrotaba al rey demonio y se convertía en emperador, obtendría muchos beneficios. Por lo tanto, tenía que convencerle de que no era en vano. Y como era la primera vez que ocupaba un cargo tan alto, intentaría justificar su confianza. Pero incluso sin estas palabras, el archiduque estaba firmemente convencido de que solo ella podía hacerlo. Pero si le resultaba difícil o agotador, no debía olvidarse de decírselo. Estas palabras le revelaron como un líder que podía apoyar fácilmente a sus subordinados e inspiraba confianza. Se decidió poner fin a la visita y el hombre se propuso llevarla a su habitación. El líder dijo que ella todavía tiene un poco de tiempo libre, por lo que debe acostumbrarse a todo. Y esto es un poco. Es para la reunión, para su ceremonia de iniciación. Después de todo, ella es una vicecapitana. Pero lo que más asustaba ahora a la heroína era la posibilidad de decir cosas en público, algo que no le gustaba desde hacía mucho tiempo. Pero resultó que ahora no tenía elección, así que tuvo que hacerlo. Finalmente, llegaron a la habitación que Meyer presentó como las cámaras del Ciervo Blanco, que ahora serían suyas. Y lo que vio le gustó mucho, porque solo con mirar la cama pudo comprobar lo cómoda que era. Por ello recibió un sincero agradecimiento, así como la seguridad de que él también necesitaba descansar. Después de pensar un rato en la oferta, aceptó, diciendo que podía llamarle si necesitaba algo. Al final, la dejaron sola, y se alegró mucho, porque juntas llamaban demasiado la atención. Y ahora que tenía su propia habitación, solo quería tumbarse allí todo el día. June fue vista deambulando en la oscuridad, con antiguos compañeros hablando de ella, llamándola Perro Fabián. Señalaron que la mujer había usado magia de sacrificio y le aseguraron que era una idea muy estúpida para un mago de apoyo. Pero como gracias a ella, el héroe podía sostener una espada, no estaba tan mal y no era de extrañar, porque para un perro, la seguridad de su dueño siempre es lo primero. Al abrir los ojos, la heroína oyó que llamaban a la vicecapitana y le dijeron que debía de estar dormida si no llevaba tanto tiempo fuera. Decidiendo que se había quedado dormida por algo importante, June abrió bruscamente la puerta, tras la cual alguien la esperaba. Era una criada llamada María, que debía cuidarla mientras estuviera en el castillo, y la criada pensó que ya estaba despierta, así que le trajo agua para que se lavara. Era una experiencia nueva para ella, y no entendía de dónde venían las personas que la ayudaban a lavarse. El agua con hierbas era muy tonificante, y la hacía sentirse muy bien. Esto no era en absoluto comparable a la expedición de Fabián, donde la actitud hacia ella seguía siendo la misma, incluso cuando sacrificó su brazo. Nadie podía pensar que lo hubiera conseguido con sus habilidades. Y aunque Fabián la defendió, apenas fue una preocupación sincera, porque nunca dijo que ganaba solo gracias a ella. June no recibió ningún elogio por sí misma, y la lección que aprendió de ello fue que la gente se sacrifica solo por satisfacción propia, y que no se debe esperar el reconocimiento de los demás. Por lo tanto, esto definitivamente no volverá a suceder en los Caballeros Oscuros, y ella simplemente no se pondrá en un peligro innecesario ni se sacrificará. Habiendo terminado con esto, Mary preguntó en qué comedor desayunaría la heroína, y sonriendo pidió que la llevaran allí, ya que aún quedaban algunas preguntas.
Mientras empezaban a tomar el opíparo desayuno, la heroína preguntó a la criada cuál era exactamente su trabajo. Ella le explicó que tenía que limpiar y decorar la habitación, preparar la comida, ayudar con la programación y llevar el horario. Era más como una secretaria. Y entonces la heroína incluso se preguntó si todos los caballeros tenían tales asistentes. Pero resultó que no era así, y aparte de John, solo 5 personas tenían asistentes personales. Al final, al duque no le gustaba perder el tiempo en tales cosas y se concentraba solo en las mazmorras. Sin embargo, todavía tiene que haber más trabajadores aquí. Es solo temporal por ahora, pero solo una criada ha sido nombrada, y esa es María. Esto fue una gran sorpresa para ella. También significaba que ser una subordinada de Mayer no era tan malo. Pero en realidad, no necesitaba tener muchas subordinadas allí, y podía quedarse solo con las más necesarias. Su conversación fue muy bien, y la mujer se preguntó si realmente necesitaba a alguien más aparte de María. Ahora no tenía que preocuparse por nada, y podía confiar plenamente en su nueva ayudante. Entonces, la heroína recordó un asunto importante, y por ello, como primer recado, pidió que le trajeran una pluma y un diario vacío. Si los caballeros oscuros querían derrotar fácilmente al rey demonio, debían prepararse bien. Le había llevado mucho tiempo en el primer asalto, pero ahora era vicecapitana y había aún menos tiempo. Así que lo mejor era empezar pronto. Se podrá escribir todo desde cero, es decir, la enciclopedia de este mundo. La heroína introdujo diligentemente todos sus conocimientos en el libro, y mientras ella se ocupaba de esto, María la ayudaba con todo lo demás, para que el trabajo pudiera continuar sin problemas. Y ahora el libro estaba terminado. Ella ya había hecho algo similar en la primera ronda, pero esta vez logró hacerlo en 2 días. Este diario contenía información sobre todas las mazmorras y cómo conseguir objetos de ellas. June ya había hecho algo parecido en la primera ronda, de modo que en cualquier momento podía mirarlo y contar la información sobre la mazmorra. Pero no había mostrado el diario a nadie, convenciendo a todos de que era una habilidad única del mago de apoyo. Ahora estaba claro que no se trataba de un error, porque la segunda ronda se habría arruinado por completo si hubiera revelado la información al respecto. A juzgar por la forma en que Fabián la había dejado por el anillo de fuego, él había utilizado la información que ella le había contado de la ronda anterior para derrotar al rey demonio. Parece que pensó que sería suficiente para superar esta ronda, así que ya no necesita a June. Ahora compartir información con otra expedición no será fácil, especialmente después de haber sido abandonado una vez. Pero Fabián podría darse cuenta de que ella también recuerda la primera ronda y querer matarla para que nadie más obtenga esta información. En ese caso, habría que hacer algo. Era extraño que ella hubiera copiado a Mayer, aunque no hubiera nada malo en ello. La cuestión ahora era si mostrarle el diario a Herzog. Siempre cabía la posibilidad de que Knox no necesitara realmente sus habilidades de apoyo, sino solo información que ella ya conocía. Entonces, ella perdería su utilidad para él tan pronto como le diera el diario, y podría ser traicionada de nuevo. Y sería extraño, porque había información sobre las mazmorras a las que no pudo entrar en la última ronda. Y aunque aquí todo estaba escrito en coreano, no en el idioma de este mundo, la criada podría haberle informado sobre el hecho mismo de la presencia del diario, aunque me hubiera gustado confiar en ella, pero el duque era su empleador ante todo. Al final, se decidió mantenerlo oculto por el momento, al menos hasta que encontrara gente en la que pudiera confiar. De todos modos, Mayer no habría podido culparla, ya que él mismo ocultaba muchas cosas. Pero ahora mismo, ocultar algunas cosas era simplemente necesario para sobrevivir. June, que no había salido de su habitación en varios días, no había sido vista en público desde hacía mucho tiempo, y esto, naturalmente, despertaba interés en su dirección. Si la vicecapitana hubiera querido evitar esas miradas, se habría limitado a comer en el comedor de oficiales, pero aún no había sido asignada oficialmente, así que podía ir a la sala común. Y aunque los miembros ordinarios de la expedición comían aquí, la comida era tan buena como la de los oficiales y estaba bastante sabrosa. Después de todo, Mayer no era el tipo de persona que escatimaría en esas cosas, así que tendría que esforzarse al máximo en el calabozo. De repente,
oyó la voz contrariada de uno de los soldados, que afirmaba que el líder quería convertirla en su esposa. Después de todo, no solo la había invitado personalmente, sino que también la había ascendido a vicecapitana, aunque decían que solo era una maga de apoyo. No sabían por qué necesitaban a una persona así, por lo que supusieron que podrían ser amantes ocultos. Aunque nunca le interesó, hicieron muchas excepciones con el vicecapitán. No se les ocurría otra explicación. Después de todo, esa persona no podía haber sido tan útil para destruir demonios. Y así, todo esto significaba que ya habían empezado a salir. Pero la propia June era más escéptica y creía que él no estaba enamorado de ella, sino de su talento, pues de lo contrario, no se le ocurría otra forma de desmentir sus especulaciones. Era imposible imaginar que las habladurías se hubieran distorsionado tanto que empezaran a creer que ocultaban una relación. Al final, solo le interesaban las mazmorras y se le conocía como un muro de hierro contra las chicas. Nunca la había invitado a salir, pero parecía más fácil para la gente corriente creer que se había enamorado que beneficiarse de un mago solidario. Ya la habían considerado una perra antes, pero esto era algo nuevo y tenía que hacer algo al respecto. Pero mientras pensaba en ello, de repente se le acercó Axion, que ya la conocía bien, se dio cuenta de que la había visto aquí y por eso decidió acercarse. Sin embargo, también quiso saber por qué la vicecapitana había venido aquí cuando había una cantina para oficiales, pero ella le explicó que no se había unido oficialmente a ellos. Entonces se le señaló que parecía ser una persona de principios, pero la heroína no lo negó y simplemente señaló que en esta situación no podía decir mucho, aunque quisiera. Axion, sin embargo, tenía una opinión diferente y señaló que a él mismo le encanta hablar y por lo tanto estaba dispuesto a darle algún consejo. Luego dijo, en voz bastante alta, que era divertido difundir cotilleos, porque a todo el mundo le interesaba hablar de cosas que normalmente no ocurren. Pero los que se metían en los asuntos personales de los demás debían ser castigados, sin duda, con todo el peso de la ley. Puede que fuera bastante cruel, pero en su caso estaba plenamente justificado. En el calabozo, la duda es mortal, y todo el mundo debe tener claro en quién confía y a quién confía su vida. Nadie podía hurgar en los sentimientos del duque por mero interés. Era inaceptable. June dijo que ella misma no podía entender lo que él quería de ella cuando se conocieron. Pero Axion dijo que había una diferencia entre la incomprensión y la ficción, y que él no podía escuchar esas cosas. Pero si se mira desde el otro lado, quizá no sea tan grave. Parece que todos la consideran ya una de ellos, en su opinión, y por eso las habladurías han dado tal giro. Al oír esto, la mujer le preguntó si tenía dudas, y Axion le explicó que no sería la primera en huir inmediatamente después de unirse. Pero June no tenía intención de huir por un asunto tan trivial. Seguía sintiendo curiosidad por saber por qué huían los recién llegados. Ya sabía mucho sobre los caballeros oscuros, pero sería útil saberlo todo. Así que decidió preguntarles directamente de qué querían huir. El hombre le preguntó si recordaba que el duque no había invitado a nadie más que a ella, y la heroína supo que él solo necesitaba un mago de apoyo y que ellos estaban exagerando. En parte tenía razón, pero el hecho era que todos conocían muy bien su carácter. No le interesaba nada más que cerrar las puertas de la mazmorra. Esa era su razón de ser. Como June sabía, Mayer era conocido por odiar a los monstruos y demonios. Y aunque limpiar la mazmorra solía considerarse algo bueno, su comportamiento no era normal, y nadie se lo diría a la cara. Tal vez fuera el núcleo oculto en su cuerpo, pero era difícil asegurarlo. Después de todo, en cuanto aparecía una mazmorra, inmediatamente iban a despejarla, y debido a este horario, de vez en cuando alguno del grupo se escapaba, porque la mayoría se les había unido solo para disfrutar de la gloria de la expedición. Al parecer, solo pensaban que podían disparar magia a espaldas de sus compañeros y llevarse toda la gloria, por lo que algunos de ellos incluso eran ahuyentados. Los recién llegados pensaban que sería mejor unirse a los Caballeros Oscuros que a las otras expediciones, pero las condiciones eran muy difíciles para ellos. También había gente que quería derrotar al Rey Demonio, pero temían demasiado por sus propias vidas como para arriesgarse y hacerse famosos.
El duque era un hombre de fuertes principios y era sinceramente respetado por ello. Pero también era un loco que no pensaba en otra cosa. La heroína confirmó que no parecía preocuparse por nadie, porque no hacía mucho ella también había sido víctima de su cabeza dura. Y resultó que había una excepción, y ahora el oficial la señalaba. El duque últimamente pensaba mucho en ella. Al principio se interesó por la habitación que le convendría, pero en realidad no le dejó otra opción. Quería hacerle un regalo, la acompañó por el castillo. Hasta hace poco, nunca se había mostrado desde este lado. Y también pidió que le llamaran capitán. Jun era el único autorizado a hacerlo. También le felicitó por la forma y el color de su pelo. Axion estaba visiblemente nervioso por esto, pero Meyer, en la primera ronda, quizás era un poco mandón, pero al menos parecía normal. Al menos Axion no reaccionó tan fuertemente. Quizás era una faceta del líder que ella no conocía, o había cambiado recientemente. El hombre pensó que la heroína destacaba de alguna manera, porque fue elegida inmediatamente como vicecapitana, y tal vez fuera por su objetivo. Pero la mujer no entendía cómo un trato especial hacia ella ayudaría a limpiar el calabozo, si sonaba más cierto que el hecho de que era su amante. Y si todos piensan así, entonces valdría la pena explicarse para cerrar este tema de una vez por todas. El mago había sugerido que todo terminaría después del viaje a las mazmorras, y eso era exactamente lo que Jun pretendía hacer. Ahora entendía las habladurías sobre ella. Intentó tener cuidado de no responder a ninguna tontería, pero si se le iban a conceder mayores privilegios en la expedición, no tenía sentido no utilizarlos. Pero ahora también estaba muy interesada en saber dónde solía cenar el capitán. Finalmente, se dirigió a la habitación que le había indicado Axion. Cuando llamó a la puerta, oyó una voz amenazadora que le permitía entrar, por lo que supuso que estaba de mal humor y que no debía ir, pero ya era demasiado tarde. En cuanto vio a la visitante, su rostro se volvió inmediatamente sonriente y su voz mucho más suave. Con todo esto, la mujer se dio cuenta de que, efectivamente, se estaba conteniendo ante ella, y ahora su humor parecía normal. Resultó que había otra persona en la sala, que llevaba el uniforme de un caballero oscuro, pero blanco, lo que le delataba como sacerdote. Y resultó ser August de Vinitas, el mejor sacerdote de su expedición. Era la primera vez que lo conocía en persona, pero recordaba algo del juego. Era el principal sanador de los caballeros oscuros, y la mano izquierda de Meyer, aunque tenía un cuerpo musculoso que lo hacía confundir con un sacerdote de guerra, solo curaba. Se le atribuía una extraña frase a saber que cuanto más fuertes son los músculos, mejor es el tratamiento. Puede sonar absurdo, pero nadie discutiría esta roca. El sacerdote también fue presentado al nuevo vicecapitán de su expedición y le saludó cortésmente. Sin embargo, inmediatamente después abandonó la sala, alegando que no quería molestarles. Meyer le explicó que siempre había sido así, pero que no era por maldad, así que no había de qué preocuparse. Al principio, la heroína lo negó, pero al cabo de unos segundos lo confirmó, y cuando le preguntó cómo lo sabía, le explicó que lo llevaba escrito en la cara. Esto le hizo preguntarse si el capitán era tan alegre con todo el mundo o solo con ella. Al final, le pidieron que dejara de enfurruñarse y explicara por qué había entrado. Y resultó que tenía una sugerencia para la renovación del personal y la formación. Esto hizo sonreír al hombre, que comentó que ser vicecapitana no le parecía agradable, pero que, no obstante, estaba decidida a cumplir con sus obligaciones, aunque aún no hubiera tomado posesión de su cargo. La heroína comprendió que, antes de su nombramiento oficial, sus acciones parecerían una injerencia externa y, sin embargo, si podía hacer algo, estaba dispuesta a hacerlo. Pero no tenían mucho tiempo, así que tuvo que decirle a Meyer lo que iba a hacer. Aunque ahora él la miraba como una presa, ella no podía asustarse, sino que tenía que dejar clara su posición y dar una respuesta decente. Entonces, la heroína señaló que ya sabía que los caballeros oscuros estaban divididos en 3 grupos. El primer grupo tiene que prepararse para la batalla con el rey demonio. El segundo grupo trabaja como refuerzo y reemplaza al primer grupo cuando está ausente. Y el tercer grupo reunía a los recién llegados que potencialmente se unirían a los 2 primeros.
De las mazmorras de alto nivel normalmente se encargan el primer y segundo grupo, y el tercer grupo apenas puede con una mazmorra de bajo nivel, y esto era un problema. Y por eso la heroína dijo que el tercer grupo no era inferior en tamaño a los dos primeros, y había demasiados. Y ahora no era cuestión de reducir el grupo, era cuestión de eliminar a aquellos que no tenían una voluntad fuerte. Había muchos participantes que se unían solo para aprovecharse de la reputación de la expedición. En este punto, ella entró en pánico y dijo que podría sonar demasiado duro, pero Meyer se calmó al respecto y en su lugar se ofreció a sentarse. Además, la heroína señaló que hubo momentos en los que la expedición Fabian superó a los Caballeros Oscuros. En ese momento, solo se concentraban en mazmorras de alto nivel y estaba funcionando. Así que June pensó que deberían seguir esta estrategia. El duque respondió diciendo que no era sorprendente que se las arreglaran para esquivarlos, porque la heroína les habló de todas las mazmorras nuevas. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado, y ambos conocen la ubicación de las mejores mazmorras, por lo que solo importa quién las despejará más rápido, y simplemente es más rentable para la expedición contar con más gente. Pero, para su sorpresa, la mujer señaló que las cosas no irían tan bien como en la primera ronda. Después de todo, cada pasaje posterior no es como el último en este tipo de juegos. La gran batalla del Diablo Sagrado es un poco más fácil porque puedes heredar habilidades del pasaje anterior. Pero habría un calabozo de mucha mayor dificultad. Fabián aún no lo sabía, pero Meyer tampoco. La heroína no se lo iba a decir todavía. June notó que ya no tenía que preocuparse de cómo adelantarse a Fabián, porque ella estaba allí. Pero necesitaba concentrarse en la batalla contra el Rey Demonio, así que no debía pensar en cómo hacer más numerosos a los Caballeros Oscuros, sino en cómo hacerlos más fuertes. El hombre pensó sobre esta propuesta, y la heroína sugirió que él podría comenzar a dudar y hacer preguntas. Pero al final, accedió a escuchar su plan, y John le explicó que si te deshaces de la gente sin voluntad, el poder de los Caballeros Oscuros no hará más que crecer. Eran como mandarinas podridas, y si no se les tocaba, estropearían a todos los demás. Ahora solo se centran en cerrar las mazmorras, pero cuando comiencen los preparativos para la batalla con el Rey Demonio, la gente con talento podría perder las ganas de luchar por culpa de estos mandarines podridos. June creía que incluso los Caballeros Oscuros debían reconsiderar su personal. El duque señaló que no sería fácil separarlos y que llevaría tiempo, pero no disponían de mucho. La vicecapitana se dio cuenta de que si intentaban hacer las cosas bruscamente, se enfrentarían al descontento, por lo que tuvo una idea de cómo encontrar talento, gemas, entre las mandarinas podridas. Cuando se convierte en vicecapitana, está dispuesta a encargarse ella misma de cultivar los talentos no reconocidos. Después de todo, si las personas que ella elegía acababan en la cima de los Caballeros Oscuros, entonces podría demostrar su valía como líder, y solo entonces su posición se haría fuerte. De este modo, se reduciría la cantidad de cotilleos, y no tenía sentido pedirle a Meyer que lo solucionara, porque solo conseguiría empeorar las cosas. Pero también me preguntaba si él lo sabía, pero parece que no le importa el honor, así que puede simplemente ignorarlo. Cuando le preguntaron cómo iba a criarlos, June indicó que no tenía soluciones fáciles, así que solo había una cosa que hacer, y era devolverlos a la realidad. Al líder le gustó la idea, y dijo que creía que muchas cosas cambiarían cuando el nuevo vicecapitán se uniera oficialmente a ellos. Así pues, recibió permiso, y Meyer le otorgará los derechos pertinentes para que pueda actuar como considere oportuno. También puedes preguntar a Vince si necesitas equipo, porque la vicecapitana tiene derecho a llevarse cualquier cosa, e incluso tendrá derecho a elegir entre la vida y la muerte. Después de todo, nunca se sabe lo que puede pasar en una mazmorra, así que hay que estar preparado para todo. Así, recibió los permisos principales, y cuando se le preguntó si necesitaba algo más, la heroína se negó abruptamente. El hombre también mencionó que iba a enviar a uno de los suyos con ella, que tendría que acompañarla. June supuso que probablemente sería para vigilar, pero no tenía sentido preocuparse, porque ella no tenía intención de hacer nada que mereciera la pena ocultar.
Y por último, Mayer señaló que si June ayudaba a matar al rey demonio, él no sería tacaño con ningún apoyo, así que ella podría pedirle cualquier cosa que se le ocurriera. Tenían grandes esperanzas puestas en ella, y ella estaba dispuesta a cumplirlas y a hacer todo lo que estuviera en su mano. Las habladurías sobre sus actividades tras asumir el cargo se extendieron incluso más rápido de lo esperado, y la mayoría se mostraba incrédula ante el hecho de que una maga de apoyo eligiera talentos. Nadie sabía qué principio se utilizaría para seleccionarlos, porque nadie quería ser eliminado, pero si se les obligaba a despejar una mazmorra difícil, podrían morir allí. Esta era una reacción esperada. Pero la heroína vino a propósito durante el almuerzo para encontrar a alguien adecuado. Pero por alguna razón, no había nadie allí, lo que podría significar el fracaso del primer día. Intentó encontrar a alguien y, tras recorrer toda la cantina, entró en pánico porque no había candidatos. Después de todo, había tenido la intención de reunirse personalmente con cada uno de ellos, pero parecía que habían decidido ignorarla y cotillear a sus espaldas, y no tenían el valor de decirle nada a la cara. Pero ahora no había ninguna diferencia. Podía ser difícil, pero no imposible. Solo tenía que comparar la información de Mayer y utilizar su habilidad para elegir a las personas. Hacer esto de nuevo la hizo sentir como si estuviera de vuelta en los días en que solía jugar. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que se había esforzado al máximo. Al cabo de un rato, Axion escuchó a los soldados hablando entre ellos sobre el mago de apoyo, que era como un fantasma, e intentar atrapar a la gente cuando venía a comer era demasiado. El hombre sintió curiosidad por lo que estaba pasando, y miró hacia allí y vio a la heroína trabajando con una extraña sonrisa en el comedor. Decidió ir a preguntarle qué le pasaba si estaba aquí sentada sola, a lo que John respondió que solo estaba un poco cansada. Esto le sorprendió bastante, porque ella quería entrenar a principiantes y sin embargo se estaba divirtiendo. La heroína estaba realmente preocupada por muchas cosas, pero no creía que fuera motivo para estar triste, sobre todo cuando se le habían otorgado tales poderes. Ahora estaba pensando en quién podría invertir sus esfuerzos y su dinero. Se había dado cuenta de que ya tenía los documentos, pero necesitaba conocerlos en persona para entender sus habilidades, pero todos parecían evitarla. Pero esto no era un problema para ella, porque tenía su propio método. Al final, podían huir todo lo que quisieran, y si se reunían o no, no importaba. No tenían elección y sería como ella quería. Pero no era eso lo que preocupaba al mago, porque los problemas podían empezar ya en la fase de entrenamiento. Si ya tenían esa actitud, no estaba seguro de que fueran capaces de seguir órdenes, y eso podía ser peligroso. Nadie sabía lo que podía pasar en la mazmorra. El caos podía empezar en cualquier momento. En opinión de Axion, la capitana era demasiado descuidada esta vez, por lo que, si era necesario, la acompañaría. Dentro de la mazmorra, los fuertes mataban a los débiles, e incluso los magos fuertes podían perder la vida si se encontraban con un monstruo, y era sencillamente imposible escapar. Daba miedo imaginar lo que les ocurriría a aquellos que ni siquiera podían atacar correctamente. En los Caballeros Oscuros, todos pensaban que June solo había estado una vez en la mazmorra, y no era nada. Pero las buenas habilidades no bastaban, por lo que se necesitaba experiencia, especialmente para convertirse en la líder de la expedición. Sin embargo, la heroína no era una principiante, así que les agradeció su preocupación y les aseguró que tenía una baza. El mago de apoyo podía no ser capaz de atacar, defender o curar, pero era capaz de hacer algo más. Devoción Sagrada fue la magia que ayudó a salvar el brazo de Fabián, un hechizo que podía ayudar a un amigo. Pero el objetivo no tiene por qué ser ella misma. Las heridas podrían transferirse a otra persona. La magia protege al mago de sus propios compañeros. Todos se alejarán de él si se enteran, y por eso todo debe mantenerse en secreto. Era un secreto incluso para gente como Axion, que la trataba bien una vez trazada una línea. Esta confianza en sus propias capacidades hizo que el hombre se sintiera más tranquilo. Pero resultó que la capitana también tiene intención de enviar a alguien con ella, pero aún no está claro quién exactamente, porque primero hay que elegirlo. Al principio pensó que sería Axion, porque había acudido a ella,
pero en ese caso no le habría ofrecido su ayuda. Sin embargo, el hombre creía que el líder elegiría a alguien más adecuado, y June tenía la misma opinión. Y ese alguien resultó ser un sacerdote que ella había conocido recientemente. No podía creer que hubieran enviado al sacerdote jefe de la expedición. El propio Mayer tenía una resistencia increíble, así que no necesitaba que un sacerdote lo restaurara. Pero nadie podía sustituir a August, y la mujer pretendía simplemente entrenar a los recién llegados. Si era para vigilarla, ¿por qué iba a ser un sacerdote que casi podía arrastrarla fuera del mundo?